El despertador consciente. Capítulo 25. El sexo está sobrevalorado. Si no eres seguidor habitual del podcast, lo primero es darte la bienvenida y lo segundo es que es muy probable que estés escuchando esto solo porque has leído la palabra sexo en el título, pero no se te puede culpar. En realidad no sé exactamente a qué es debido, si es instintivo o cultural, pero todo lo que esté relacionado con el sexo nos resulta muy atractivo. Aunque quizás más que atractivo debería usar la palabra morboso, pero sea como sea, es innegable que nos llama poderosamente la atención. Lo que quizás no sea tan habitual es el adjetivo que acompaña a la palabra en este título, sobrevalorado. Y no está puesto simplemente para hacer de gancho y empujar a la gente a escuchar el audio. Realmente pienso que en nuestra sociedad es así. Pero antes de levantar suspicacias o críticas con cierta malicia, creo que es importante realizar ciertas aclaraciones. La primera y la más importante es que en ningún momento estoy diciendo que el sexo sea algo malo, algo inmoral o algo desaconsejable. Todo lo contrario, seguramente el sexo sea una de las mejores cosas que se pueden hacer con nuestro cuerpo físico. Y no lo considero sobrevalorado porque no haya tenido experiencias suficientemente satisfactorias o variadas. En este caso, supongo que por fortuna, vuelve a ser todo lo contrario. No creo que sea necesario ofrecer datos concretos sobre mis experiencias porque precisamente lo que creo que hay que hacer es evitar el morbo alrededor de este tema. Pero creo que sí que puede dar algo más de objetividad a mi opinión el manifestar que, os lo creáis o no, es algo que afortunadamente he podido probar con diferentes personas, tanto de forma esporádica como con parejas estables de varios años, y las conclusiones siempre han acabado siendo las mismas. Y por último, sí, por supuesto, estoy más que satisfecho con la actividad sexual de la que disfruto hoy en día y que comparto con la que considero que es la mujer de mi vida. Si digo todo esto es por evitar el comentario recurrente que suele surgir cuando he manifestado esta opinión en otras ocasiones, ese de, si piensas eso es porque nunca has disfrutado de verdad del sexo, y no es así. Incluso me repito, considero que es una actividad muy sana, muy divertida y un muy buen recurso para luchar contra el estrés o las frustraciones de la vida. Y voy incluso más allá, también lo considero una manera muy especial, casi mágica, de conectar con las personas a todos los niveles, físico, mental y hasta espiritual. Quizás precisamente por haber tenido la suerte de entender el sexo como algo que va más allá de lo físico, es por lo que creo que cuando ese aspecto falta, el sexo no deja de ser una actividad divertida y de placer como lo podría ser cualquier otra, pero nada más. Esa es mi opinión personal, pero no por ello la más válida, simplemente la mía. Pero también debo decir que si el sexo es algo tan importante como lo es hoy en día, es porque nosotros lo hemos convertido en eso. La importancia se la da a cada uno, no la tiene el hecho por sí mismo, aunque los valores de la sociedad sí puedan empujar un poco a tener esa concepción generalizada del sexo. Es más, os propongo una adivinanza muy sencilla. Si os hablo de una actividad divertida que se hace entre dos personas, aunque puedan participar algunos más, en la que haces ejercicio, sudas, liberas tensiones y energía, y es una fantástica manera de establecer vínculos entre seres humanos, ¿de qué os estoy hablando? Si habéis pensado en el sexo, habéis acertado, pero tampoco os hubierais equivocado si hubierais pensado en un partido de tenis. Que más de uno estará pensando que cómo se me ocurre comparar el sexo con el tenis. Pues aunque os cueste creerlo y aunque uno se suele practicar vestido y el otro desnudo, puede haber gente que disfrute más con el tenis que con el sexo, ya que en realidad no hay tantas diferencias. Como decía, la diferencia de valor la ponemos nosotros. De hecho, si considero el sexo como algo sobrevalorado, es más por la percepción que acostumbra a tener la sociedad sobre este tema que no tanto por una cuestión personal. Por supuesto que está bien el sexo, pero analizado fríamente, ¿realmente es para tanto? Creo que hay varios factores que influyen en esto de la sobrevaloración mencionada. El primero quizás es el hecho de que en general es un tema tabú, algo que ha estado demonizado y casi prohibido a lo largo de los siglos, y ya sabemos cómo funcionamos los seres humanos. Cuanto más nos prohíbas algo, más interesante y apetecible se nos antoja. Supongo que esto se combatiría de una manera tan sencilla como empezar a normalizarlo de una vez, algo que parece imposible pero al mismo tiempo parece que se va dando cada vez más a menudo. En la mayoría de casos todavía nos sonrojamos y nos escandaliza oír hablar de sexo de forma abierta. Aún es habitual incluso que se nos dispare de forma automática esa especie de sonrisilla infantil y traviesa cuando el tema sale, y creo que eso se debe a que desde pequeños ha sido un tema poco apropiado para niños que nos estaba totalmente prohibido. Si a toda la nueva generación que ha nacido ahora se le hablase del sexo como algo natural y normal, tal vez nos ahorraríamos ese problema en el futuro. Y antes de que alguien se escandalice diciendo que cuanto antes les habléis de sexo a los niños antes empezarán a practicarlo, me gustaría recordarle que aún hoy, y siendo un tema tabú del que se habla poco o nada, ya hay niños y niñas que pierden la virginidad a los 12 o los 13 años. Si es que aunque quieran no van a poder empezar antes. En cambio, puede ser que si lo entienden como algo natural, no tengan tanta prisa por probarlo. Volvemos un poco a lo que es la tentación de lo prohibido. Pero esto no solo afecta a los niños, también a los mayores. Cuando estamos entre amigos nos cuesta menos hablar de sexo, y por lo que sé, entre amigas es aún más fácil. Pero aún así es necesario, casi imprescindible, un nivel de confianza muy alto, lo típico de que no es algo que le contarías a cualquiera.
En esto seguramente tiene mucho que ver también la represión promovida desde el inicio de los tiempos por la Iglesia, pero nosotros tampoco ayudamos mucho a día de hoy. Creo que si hablásemos con más normalidad del tema, se iría perdiendo poco a poco toda esa especie de morbosidad que lo rodea. Y lo peor es que en nuestra sociedad actual, al menos en la del mundo occidental, se produce una especie de doble rasero un tanto extraño. Mientras todavía nos cuesta hablar abiertamente del tema, los medios y las grandes compañías hacen un gran esfuerzo por sexualizar todo lo que pueden. No hace falta más que ver los videoclips de música actuales o ciertos anuncios publicitarios en donde hay sexo descarado o a veces un poco más disimulado, pero está por todos lados. Supongo que lo hacen porque saben que es algo que ayuda a vender y sospecho que hay algo más detrás de todo eso, algo seguramente más oscuro. Puede sonar conspiranoico si queréis, pero a las grandes compañías, incluso a los gobiernos, les interesa que nos obsesionemos con el sexo, igual que con el fútbol, con los programas de tele, con los famosos, con cualquier cosa que despierte los más bajos instintos del ser humano. Por lo tanto, cuanto más obsesionado estés con el sexo, más efectivas serán sus publicidades para que te gastes más dinero y menos tiempo le dedicarás a pensar en los problemas que azotan a nuestra sociedad. Y quizás de todos los sectores en los que se produce esta sexualización, el más evidente y descarado sea el de la música comercial, concretamente las letras de las canciones. A muchos les pasan desapercibidas porque no se tiene ni idea de inglés, pero si prestas atención y te pones a traducir, el contenido y el mensaje de esas letras es para llevarse las manos a la cabeza. Ojo, que no digo que me parezca mal que se hable de sexo en las canciones, pero me resulta bastante irónico, cuanto menos, que ciertas cantantes muy reconocidas e influyentes fuera del escenario vayan de abanderadas del feminismo y la liberación de la mujer, pero luego sus canciones incitan a tratar a todo el género femenino como si fueran muñecas hinchables sin personalidad. Entiendo que en esencia solo cantan lo que las productoras obligan, pero la contradicción en eso es para replanteárselo un poco. Yo puedo ser un hombre, pero es que hasta a mí me ofenden ciertas letras, y eso que intento tomármelas con sentido del humor. Pero bueno, yo quizás sea un caso especial porque soy un hombre pero me considero feminista. Eso sí, entendiendo el feminismo como lo que es realmente, que muchos se piensan que es lo contrario del machismo y que busca que las mujeres tengan más derechos que los hombres cuando no es así. El feminismo de verdad lo que busca es igualdad sin mirar el género, o al menos que a la mujer se le reconozcan derechos que nunca se le debieron negar. Así que yo, como hombre feminista y orgulloso de ello, no entiendo lo que pasa con estas cantantes, ni con muchas modelos, actrices, presentadoras de tele. Es decir, obviamente no todas lo hacen, pero muchas parece que dan un mensaje con tintes de modernidad y progresismo, cuando en realidad es totalmente contrario a lo que pueda significar una verdadera liberación femenina. De entrada, y aquí sí que se aplica casi al 100% de los casos, casi todas las mujeres se dejan la piel para cumplir los estándares de belleza. Supongo que porque si no lo hacen y al estar expuestas a la opinión pública, las cosen a críticas por todos lados y hasta pueden perder su trabajo, pero es que eso tampoco tendría que ocurrir. Y lo que no entiendo es que cualquiera de ellas hable de liberación de la mujer frente al patriarcado, pero luego se vista exactamente como los hombres quieren que hagan, enseñando toda la carne posible. Y ojo, que enseñar carne es perfectamente lícito, pero lo que no acepto es que hables de liberación cuando luego consientes que tus jefes o quien sea te haga ver como un florero ante las cámaras. Aquí hace falta algo más de integridad profesional. Y claro, lo lógico es que luego las demás mujeres quieran seguir el ejemplo de estas famosas, que aparentemente visten de ciertas maneras porque son muy libres. Al menos no nos engañéis, si aceptáis las normas no escritas a las que está sujeto vuestro trabajo, pues vale, no hay nada que reprochar, pero no lo pintéis de libertad cuando es todo lo contrario. Quiero decir, y ya aplicable para todas las mujeres, sean famosas o no, la premisa de, como quiero ser una mujer más libre, me pongo faldas tan cortas como me apetece o enseñaré tanto escote como me venga en gana, es perfectamente válida, una premisa tan válida como cualquier otra. Pero ¿no os dais cuenta que en teoría os estáis liberando a base de vestir como los sectores más machistas desean que lo hagáis? Y sé que este es un terreno muy pantanoso. Por supuesto que una mujer puede llevar la ropa que le dé la gana, faltaría más, como si quiere ir desnuda por la calle, es su decisión. Pero a veces por exceso de rebeldía, por ansia de libertad o por seguir ciertos ejemplos de poca integridad, se acaba cayendo en la trampa de los que solo quieren convertir a las mujeres en objetos. Una mujer puede y debe ser todo lo que quiera ser, pero creo que le va a costar conseguirlo si no hacemos un esfuerzo para deshacernos de etiquetas y estigmas de antaño. Que tampoco hace falta irse al extremo opuesto, no hace falta vestir como una pordiosera o no depilarse para demostrar ser una feminista de verdad. A mi modo de ver, y si me lo permitís, lo que hay que entender del feminismo y de la vida en general es que no importa nada cómo vistas, ni si te maquillas o no, si te depilas o no, lo que importa es la actitud que tengas ante la vida y lo que sientas por dentro, que al final eso sea lo que se vea por fuera. En esencia es tan sencillo como actuar de forma más consciente acorde a tus ideas y principios y no consentir que te traten como un objeto jamás. Y parecerá que no hay relación aparente, pero siendo todos más naturales, tanto hombres como mujeres, dejando de perseguir ideales de belleza que nos intentan imponer sin que nos demos cuenta, en realidad ayudaríamos a acabar con la sobrevaloración del sexo.
Otro factor que influye en dicha sobrevaloración es una cuestión de oferta y demanda, es decir, mucha gente tiene el sexo en los puestos más altos de su escala de valores, porque les resulta realmente difícil de conseguir. Habrá quien crea que esto solo es un problema para los hombres, porque las mujeres pueden tener sexo siempre que quieran, pero es que eso tampoco es del todo cierto. Se podría decir que por una cuestión meramente instintiva, los machos de la mayoría de especies, incluida por supuesto la humana, suelen estar más predispuestos a realizar el coito en cualquier momento y sin mirar demasiado con quién, pero eso también es generalizar y no en todos los hombres se cumple de igual manera. Así como las mujeres se han de enfrentar a muchos otros obstáculos cuando les apetece un poco de sexo, principalmente la innumerable lista de prejuicios que juegan en su contra. Sin ir más lejos, todos sabemos que un tío que se liga a alguien diferente cada noche es un campeón, mientras que una tía que hace lo mismo, bueno, ya sabemos la etiqueta injusta que se lleva. Total, que sin contar la opción de encontrar sexo pagando a través de la prostitución, para las personas que no tienen pareja estable no suele ser tan fácil encontrar sexo apetecible y seguro. Incluso a veces ni siquiera lo es para las parejas estables por otro sinfín de motivos. Evidentemente tampoco es imposible encontrar sexo si es lo que buscas. Si te pusieras a preguntar uno por uno si alguien quiere acostarse contigo, antes o después encontrarías a alguien que te diría que sí. Pero eso no suele ser lo deseable y en muchas ocasiones, tanto chicos como chicas, se dan de morros con la frustración de no encontrar reciprocidad de deseo con aquel o aquella a quien le han echado el ojo. Factor en el que también interviene la figura de los estereotipos y el cuento del príncipe azul. Obviamente, si aspiramos a una pareja para el resto de nuestra vida, lo normal es que busquemos al candidato o candidata ideal para el puesto y que seamos lo más exigentes posibles. Pero si lo único que nos apetece es un revolcón para aliviar tensiones, no debería ser tan complicado elegir. El problema también aparece porque debido al bombardeo que sufrimos por los medios, todos soñamos con acostarnos con tías buenas o tíos buenos como los que salen en las revistas o en las películas. Pero vamos a ser realistas, si tú no eres uno de esos presuntos dioses o diosas de la belleza como la inmensa mayoría de la población mundial, yo el primero, ¿qué posibilidades reales tienes de que eso pase? Tal vez deberíamos dar más oportunidades a las personas de físico normal, como nosotros mismos, y en la mayoría de casos seguramente nos llevaríamos gratas sorpresas. Consiguiendo así que, aun siendo las expectativas más moderadas, la diversión fuese más sencilla de encontrar y por descontado acabar normalizando la actividad sexual. Las fantasías están muy bien, pero muchas veces juegan en nuestra contra en ese sentido, y solo sirven para calentar nuestros instintos con situaciones que no ocurrirán jamás. Si rebajásemos las expectativas o las ansias de que algo improbable acabe ocurriendo, al final se acabaría normalizando y lo podríamos disfrutar todos más cuando nos apeteciera. Que no es que esté incitando a ser todos lo más promiscuos posible, solo digo que si viéramos el sexo como algo más común y corriente, tal vez se convertiría en algo más accesible para todos. Y aprovecho ya el haberlo mencionado para decir que quizás si el sexo no fuese algo tan tabú y tan demandado, tal vez la prostitución no sería el drama que es en la actualidad. Ni tampoco la industria pornográfica, que en muchos casos se sabe que la línea que la separa de la prostitución o el proxenetismo es bastante delgada. De entrada, yo soy de la opinión que la prostitución debería ser legal, pero sobre todo que estuviera muy amparada por la ley y siempre controlada, pero no por controlar o coartar la decisión de las mujeres que deciden libremente dedicarse a ello, sino para evitar la tragedia humana que suponen las redes de prostitución y la trata de blancas. Este es también un tema espinoso porque es muy difícil que una mujer confiese que está siendo coaccionada para desempeñar esa tarea, y todas dirán siempre que lo hacen porque quieren aunque no sea así, por miedo al proxeneta de turno. Incluso debe haber muchos casos en que a pesar de no ser mujeres esclavizadas por la mafia, han de recurrir a este tipo de trabajos porque no tienen mucha más opción económica, lo que viene siendo esclavitud pero de otro tipo. Lo cierto es que a nivel mundial la mayoría de crímenes se deben a móviles económicos, pero inmediatamente después aparecen los móviles sexuales o pasionales. Este es otro de los grandes lastres que acarrea la sobrevaloración del sexo. Mujeres que sufren agresiones o son asesinadas por haber sido infieles, por temas de celos o simplemente por rechazar a un pretendiente obsesivo. También violaciones de todo tipo, y si nos vamos al otro extremo, como tristemente ha ocurrido hace pocos días en Orlando, agresiones o asesinatos incluso por cuestiones de orientación sexual. Yo nunca he entendido a los que atacan la homosexualidad siendo heterosexuales, principalmente porque lo que haga cada uno en su dormitorio solo le importa a ellos mismos y a nadie más. Pero como el sexo disfruta de esa especie de condición sagrada para algunas personas y entidades, los hay que se ofenden si alguien hace un supuesto mal uso de él. Pero ¿quién es nadie para decidir lo que es un buen o un mal uso del sexo? Creo que también podríamos considerar un mal uso sexual el abuso de menores, pero ciertas entidades no parecen tenerlo tan claro. Así que antes de ver la paja en el ojo ajeno, habría que mirar la viga del propio, y creo que nunca un refrán ha sido tan adecuado como este en este mismo momento. En cualquier caso, al igual que pasa en la mayoría de especies animales del planeta, el sexo ocupa una parte importante de nuestros pensamientos y de nuestro tiempo, y no es de eso de lo que yo me quejo. Lo he dicho al principio y me repetiré tantas veces como haga falta. El sexo puede ser fantástico y maravilloso, pero también acarrea un lado demasiado oscuro cuando no tendría por qué ser así.
sobre todo porque esa oscuridad que lo acompaña no tiene nada que ver con el sexo en sí mismo. Somos las personas las que lo hemos creado a su alrededor y del mismo modo podríamos hacer que desapareciera. En esencia, el sexo es algo más natural que la vida misma, y así es como deberíamos enfocarlo todos. Cuando hablo de dinero siempre digo lo mismo, el dinero es poderoso porque todos permitimos que así sea, y con el sexo pasa algo parecido. Por eso, si pudiera pedir algo al mundo de la sexualidad, sería un poquito más de calma y por encima de todo, normalización. Tenemos toda la vida para gozar del sexo y todos tenemos todo el derecho para ejercerlo y disfrutar de él como nos venga en gana, pero como todo en la vida debería hacerse siempre desde el respeto, desde puntos de vista comunes y por descontado con mucho amor. Pero no digo amor en plan monogamia o fidelidad impuesta, eso que lo decida cada uno. Pero incluso para una canita al aire de una noche, ¿por qué no darle amor? Si es que es lo más bonito que hay, aunque luego no te vuelvas a ver nunca más, pero seguro que así te quedaría un buen recuerdo siempre. De hecho, y aquí ya sí que me voy a tirar a la piscina de la opinión sin mirar si hay agua y teniendo pareja estable, pero creo que si todos viéramos el sexo de una manera más sana y más normal, estoy convencido de que la fidelidad no sería siquiera una obligación estando en pareja, y no se acabaría el mundo ni sería el fin de las familias. La fidelidad sería simplemente una opción que cada uno podría tomar voluntariamente y siempre de mutuo acuerdo, pero nunca una imposición por parte de la sociedad o de instituciones que ya no sé ni por qué les hacemos caso. No se me ocurre una mejor manera de acabar con las infidelidades que eliminando la prohibición de acostarte con otras personas, pero eso ya es otro tema, quizás para un futuro capítulo. Resumiendo, el sexo puede y acostumbra a ser algo genial, pero no lo es todo en la vida, y si aprendiéramos a entenderlo como algo más normal y natural, nos ahorraríamos un montón de problemas a nivel mundial incluso. Todos somos muy libres de disfrutar nuestra sexualidad como nos dé la gana, y ni siquiera es obligatorio o implícito tener que relacionar sexo con amor, pero desde luego cuando eso se consigue, el resultado suele ser increíblemente más satisfactorio. Eso además seguramente nos ayudaría a aprender a amarnos todos más, porque a fin de cuentas, ¿qué es el sexo sino la forma carnal y física de exteriorizar el amor? Y no hablo de compromisos o parejas para toda la vida, hablo de amarnos más los unos a los otros y disfrutar todos juntos de la vida en la medida que cada uno quiera, sienta o le apetezca. Del mismo modo que si el sexo no te interesa lo más mínimo, pues es que no hay ninguna obligación de que te tenga que interesar y no pasa absolutamente nada. En definitiva, que seguramente un mundo en el que el sexo fuese algo más normal, más libre y no tan sobrevalorado, sería un mundo mucho más divertido y más feliz para todos, ¿no creéis? ¿Oís eso? Es hora de despertar.